Ya conoces qué es el pasado perfecto y sus usos, pero ahora viene lo emocionante. ¿Cómo se construye realmente? No importa si hablas de historias pasadas o reflexionas sobre lo que podría haber sido, dominar su estructura es la clave para expresarte como un experto. En nuestra lección anterior exploramos los usos del pasado perfecto y aprendimos que es esencial para establecer un orden claro en las acciones del pasado. Sin embargo, conocer su función no es suficiente si no sabes cómo formarlo y aplicarlo correctamente. En esta lección, profundizaremos en la estructura de este tiempo verbal, desde su construcción gramatical básica hasta tips prácticos que te ayudarán a identificar errores comunes y sonar más natural en inglés. Hola y bienvenidos a Inglés desde cero, el podcast para los que realmente quieren aprender inglés. Yo me llamo Steven. Y yo me llamo Daniel. Somos dos nativos del inglés y nos formamos en su enseñanza. A través de nuestro podcast, queremos brindarte lecciones que te ayuden a avanzar con el inglés desde cero hasta tener un nivel conversacional. Donde quiera que nos escuches, en este momento, eres parte de una comunidad de millones de estudiantes en más de 100 países, todos avanzando en su inglés. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y te felicitamos por animarte a dar estos grandes pasos en el aprendizaje del inglés con nosotros. Recuerda que encontrarás en la descripción de este episodio el enlace directo a todos los recursos necesarios, como la transcripción, los apuntes, la tabla de vocabulario y ejercicios. Así podrás reforzar y repasar tu aprendizaje y práctica. Estamos muy emocionados. Gracias por acompañarnos hoy y ahora empecemos la lección. Empecemos la lección. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Saber las tres estructuras del pasado perfecto, es decir, la estructura afirmativa, negativa e interrogativa, no solo enriquece tu capacidad de expresarte, sino que también fortalece tu comprensión del idioma. Al usarlas correctamente, puedes crear historias, responder preguntas y participar activamente en cualquier conversación en inglés sobre eventos pasados. Esto te hace un hablante más completo, claro y seguro. En los ejemplos de la lección pasada, solo nos enfocamos en la forma afirmativa, sin demasiados detalles. Ahora, para una profunda comprensión, te explico más sobre el pasado perfecto en afirmativo. La forma afirmativa del pasado perfecto. La forma afirmativa en pasado perfecto se utiliza para hablar de algo que ya había ocurrido antes de otro evento en el pasado. Es muy útil para dar claridad y lógica al orden de los acontecimientos. La fórmula básica es la siguiente: sujeto más had más participio pasado, past participle en inglés, y te explico cada elemento clave. Primero, el sujeto. Puede ser cualquier pronombre: I, you, he, she, it, we, they, o un sustantivo. Segundo, had. Es el auxiliar que indica el uso del pasado perfecto. Afortunadamente, no cambia con el sujeto, por lo que se usa la misma palabra para todos. Tercero, participio pasado. Es la forma específica de los verbos en inglés para este tiempo verbal. Acá tenemos que tener en cuenta si son verbos regulares o irregulares. Si se trata de verbos regulares, se forman agregando ed al final del verbo. Por ejemplo, play se convierte en played. Watch se convierte en watched. Si son verbos irregulares, tienen formas propias que se aprenden con el tiempo y mucha práctica.
Hablamos sobre esto en profundidad en el episodio 150. Te aconsejo que repases esa lección. Ejemplos de verbos irregulares son go, que se transforma en gone, eat, que se transforma en eaten. Aquí tienes unas oraciones de ejemplo. Nosotros habíamos jugado en el parque. We had played in the park. Ellos habían cenado. They had eaten dinner. Los niños se habían ido a la cama. The kids had gone to bed. Ahora pasemos a la siguiente estructura, la forma negativa del pasado perfecto. La forma negativa en el pasado perfecto se utiliza para expresar que una acción no ocurrió antes de otra acción o momento específico en el pasado. La fórmula básica para las oraciones negativas es sujeto más had not o hadn't más el participio pasado del verbo. Es decir, que es lo mismo que una oración en afirmativo, solo que negamos el auxiliar, en este caso la palabra had. Entonces, los elementos claves son sujeto, la persona o cosa que realiza la acción, had not o hadn't, preferentemente. Esto indica la negación en pasado perfecto. Luego, el participio pasado, la tercera forma del verbo, regular o irregular. Siempre es más común usar las formas abreviadas, entonces hadn't va a ser más usado que had not. Te comparto unos ejemplos, los cuales serán las mismas oraciones que vimos con la forma afirmativa, pero ahora negándolas. Escucha y repite. Nosotros no habíamos jugado en el parque. We hadn't played in the park. Ellos no habían cenado. They hadn't eaten dinner. Los niños no se habían ido a la cama. The kids hadn't gone to bed. Y ahora sí, te explico la última forma de la estructura. La forma interrogativa del pasado perfecto. La forma interrogativa del pasado perfecto se utiliza para hacer preguntas sobre acciones que ocurrieron o no antes de otra acción o momento en el pasado. Esto ayuda a confirmar o buscar detalles en una narrativa o situación. La estructura de la forma interrogativa es la siguiente. Had más sujeto más participio pasado. Y no te olvides el signo de interrogación al final. Así que los elementos de la pregunta en pasado simple son had, colocado al inicio para indicar que es una pregunta. Sujeto, la persona o cosa que realiza la acción. Luego, el participio pasado, la tercera forma del verbo, regular o irregular. Ahora escucharemos una vez más los ejemplos anteriores, pero transformados en pregunta, para que puedas compararlos. ¿Nosotros habíamos jugado en el parque? Had we played in the park? ¿Ellos habían cenado? Had they eaten dinner? ¿Los niños se habían ido a la cama? Had the kids gone to bed? Ten en cuenta que también se pueden hacer preguntas usando la forma negativa. Por ejemplo, ¿no habían cenado? Hadn't they eaten dinner? Las preguntas negativas en el pasado perfecto son útiles para confirmar suposiciones, expresar sorpresa o incredulidad y señalar expectativas no cumplidas sobre eventos en el pasado.
También ayudan a aclarar malentendidos en situaciones narrativas confusas. Por ejemplo, al decir ella no estudió suficiente para aprobar, hadn't she studied enough to pass? Se muestra asombro ante una situación inesperada. Estas estructuras aportan precisión y matices emocionales a la comunicación, haciéndola más rica y expresiva. Ya sea una pregunta en afirmativo o negativo, se responderá de la misma manera. Escucha. La pregunta es la siguiente. Hadn't they eaten dinner? Si respondemos que sí, diremos yes, they had. Si respondemos que no, se dice no, they hadn't. Siempre se responde con el mismo sujeto que aparece en la pregunta, a menos que sea una pregunta personal y se use you en la pregunta, como por ejemplo, ¿habías ido a la cama? Had you gone to bed? Aquí deberás responder con tu propia información. Entonces, si la respuesta es afirmativa, dirás yes, I had. Y si niegas, dirás no, I hadn't. Ahora que ya aprendiste las diferentes formas, me gustaría indicar que dominar las tres estructuras amplía tus habilidades lingüísticas. Fíjate cómo. Primero, la afirmativa te permite contar eventos principales. Segundo, la negativa ofrece detalles adicionales para matizar lo que no ocurrió. Tercero, la interrogativa asegura que puedas interactuar con otros sobre lo sucedido. Juntas, estas formas te permiten abordar una situación desde todos los ángulos posibles, lo que es especialmente útil en contextos como narraciones, discusiones laborales o análisis de hipótesis. Pronunciación. Ahora practiquemos un poco la pronunciación para sonar más naturales. En inglés es común que al hablar rápido las palabras se acorten o se unan. Esto ocurre especialmente con el past perfect cuando usamos la contracción de had, la cual es una apóstrofe, y una D, apóstrofe D. Cuando combinamos el sujeto he, she, I, etc. con had, formamos contracciones como he had, he'd. I had, I'd. They had, they'd. Estas contracciones hacen el habla más natural y rápida. Si ves algo como he had already played, en inglés hablado sería he'd already played. Aquí, en lugar de pronunciar cada palabra por separado, suenan juntas como una sola unidad. También se escriben de esta forma a veces, sobre todo en contextos informales. A veces las palabras terminan combinándose o cambiando ligeramente al juntar sonidos, especialmente con preguntas. Por ejemplo, la pregunta What had she done? ¿Qué había hecho? O ¿qué había hecho ella? Normalmente dirías What had she done? Pero en el habla rápida, had se convierte en id, un sonido muy débil. What had she done cambia a What did she done? El had está ahí, pero es apenas audible. Escucha de nuevo. What had she done? What had she done? ¿Por qué es importante aprender esto? Saber reconocer estas combinaciones es clave para mejorar tanto la comprensión como la fluidez. Te aconsejo que escuches frases reales e intentes repetirlas como se dicen. Practicar te ayudará a usarlas con confianza. Como el ejemplo que te di. What had she done? Bien, ahora llegó el momento de una pequeña práctica sobre lo estudiado el día de hoy. Angel Reese y McDonald's tienen la clave. O'Reilly. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts.
Escucharás 5 afirmaciones y deberás decidir si son verdaderas o falsas. Puedes pausar el audio y pensar tranquilamente, luego diré la respuesta correcta. ¿Listo? Comencemos. Afirmación 1. ¿Verdadero o falso? En las oraciones afirmativas en pasado perfecto siempre usamos el auxiliar had más el verbo en participio pasado. La respuesta correcta, verdadero. Esta es la estructura básica del pasado perfecto. Por ejemplo, she had eaten before going to bed. Afirmación 2. ¿Verdadero o falso? La forma negativa del pasado perfecto se forma añadiendo not después de had. La respuesta correcta es verdadero. Para formar una negación, simplemente agregamos not después de had. Por ejemplo, I had not finished the book. Afirmación 3. ¿Verdadero o falso? En preguntas en pasado perfecto, had siempre va después del sujeto. La respuesta correcta, falso. En las preguntas, had va antes del sujeto. Por ejemplo, had she eaten before arriving? Afirmación 4. ¿Verdadero o falso? Es posible hacer preguntas negativas en pasado perfecto, como hadn't they eaten? La respuesta correcta, verdadero. Las preguntas negativas se forman usando la contracción hadn't. Por ejemplo, hadn't he studied for the test? Afirmación 5. ¿Verdadero o falso? They had played football es un ejemplo de una oración negativa en pasado perfecto. La respuesta correcta, falso. Esta es una oración afirmativa. They had played football. Para ser negativa, debería ser they hadn't played football. ¿Cómo lo hiciste? Seguramente respondiste muy bien. Y si hubo algún error, con práctica lo solucionarás. Llegamos al final de la lección. Muchas gracias por acompañarme en otro episodio de Inglés desde cero. Si te gusta nuestro trabajo, la mejor manera de apoyarnos es escuchar nuestros podcasts y compartirlos con todos tus contactos. Si quieres más contenido gratis, te invitamos a visitar nuestro sitio de internet y nuestras páginas de Instagram, YouTube y Facebook. Todos los recursos que preparamos, como la transcripción completa de la lección, la tabla de vocabulario, ejercicios para descargar o trabajar online con las respuestas disponibles al instante y más, los encontrarás visitando la entrada para este episodio inglesdesde0.ca/197. Thanks for your support. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y no dudes en repasar el contenido las veces que sean necesarias para asimilar el aprendizaje. Nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram. Los enlaces se encuentran en las notas que acompañan el episodio. Visita nuestro sitio web inglesdesde0.ca para descargar nuestro libro electrónico gratis que te dará las respuestas a las 6 preguntas que te debes hacer para adoptar la mentalidad de un estudiante exitoso del inglés. Esperamos contar contigo en el próximo episodio. Thank you for listening, and until next time, goodbye. O'Reilly. La
luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts.